Bueno, vamos a hablar de sensor MAP. ¿Qué significa sensor MAP? En siglas tenemos sensor MAP, tenemos sensor MAF. Sensor MAF mide flujo de masa de aire. Sensor MAP mide presión absoluta de multi de admisión. Entonces, vamos a explicar del sensor MAP. MAP. ¿Qué significa MAP? Es manifold absolute pressure. Ahora traducimos a español. Empezamos de allá. Presión absoluto de múltiple. ¿Ya? Teníamos presión absoluto de múltiple de admisión, ¿no? Entonces, vamos a dibujar una computadora, como está estructurado internamente, y vamos a dibujar conector de MAP. Esto va a ser MAP, y esta es la computadora, que es EQ, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres cables de sensor MAP. Algunos vienen incorporados con sensor IAT, ¿no? Sensor de temperatura de aire. Entonces, en este caso, solo vamos a describir tres cables, que es sensor MAP. Entonces, tenemos el primer cable, ¿no? De 5 voltios de referencia. Y tenemos señal. Esta señal puede ser Hull-up o Hull-down, ¿no? Depende de fabricación, el modelo del vehículo. Y tenemos el último cable, que es masa. ¿Ya? Masa. En este caso vamos a tener sensor MAP, que es sensor MAP digital, sensor MAP analógico, ¿no? Entonces, internamente tenemos estructurado de 5 voltios, ¿ya? La computadora va a estar alimentado por 12 voltios, ¿no? Y también por la masa. Entonces, en esta parte vamos a tener una resistencia. Aparte de resistencia vamos a tener condensador, ¿no? Para el condensador este es 5 voltios. Esta es una resistencia que tiene un valor de 12 kilo ohms. Y condensador tipo electrolito tiene negativo y positivo, ¿no? Negativo y positivo. Entonces, en este caso, el 5 voltios está saliendo de regulador de voltaje. El regulador de voltaje puede ser de 3 terminales, de 5 terminales o incorporado en circuito integrado, ¿no? Internamente. Entonces, tenemos el señal que vamos a ver en el escáner. Vamos a poder apreciar sus señales, ¿no? En kilopascal, ¿no? Si nosotros verificamos este tipo de señal, va a ser analógico. Si es analógico, sí podemos verificar con multímetro. Si esto es señal digital, entonces si es señal digital, tenemos que revisar con osciloscopio. No vamos a poder verificar con multímetro. Sí, también se puede, ¿no? Pero el multímetro tiene que tener la escala de Hertz, porque en este caso se va a verificar con kilohertz, ¿no? En este caso, si es señal analógico, con voltaje. Entonces, una vez que sabemos su funcionamiento, ya, esta señal, cuando está contacto abierto, ya, vamos a tener un voltaje de señal on. En on, contacto abierto, vamos a tener un voltaje de 2.8 volts. ¿Ya? Y ahora en relenting vamos a tener una señal de ¿cuánto? 1.3 volts, ¿no? Ahora, según que nosotros vamos acelerando, en este punto lo ponemos voltaje de 1.2 volts, ¿ya? 1.3, 1.2 en relenting.
¿ya? Cuando nosotros arrancamos, el motor está encendido en relentín, entonces el voltaje en multímetro vamos a ver 1.2 volts. Cuando es señal analógica, ¿eh? Si es señal digital, vamos a ver aquí, cuando el contacto está abierto, cuando el voltaje está a 2.8 volts, va a haber 103 kilopascales, ¿no? Un aproximado. Si el motor está en relentín, si es señal digital, vamos a tener aproximadamente 30 kilopascales. Entonces, nos falta las señales en aceleración, ¿ya? Esto señal, según que yo voy acelerando de 800 RPM, voy acelerando 1200, 1300, el voltaje baja 1.1, ¿no? 1.1. Entonces, en ese momento genera un vacío, ¿no? Genera un vacío. ¿Qué genera un vacío? Cuando el pistón baja hacia abajo, hay un vacío, ¿no? Entonces, en ese momento, vamos a ver un voltaje de 1.1, voltaje de 10. Entonces, cuando nosotros aceleramos más al fondo, aproximadamente a 300 RPM, ya acá voy a poner 3000 RPM, el voltaje se va a subir a 3.8, ¿ya? A 3.8. En este caso, cuando el motor está apagado y el contacto en on, depende del vehículo. Puede estar que 2.8 o también 3.8. Entonces, cuando yo acelero a 3000, ¿a cuánto me va a llegar? A 3.8 volts, ¿ya? Entonces, acelerado, vamos a poner señal. Es señal, cuando yo acelero, ¿en cuántos voltios va a subir? Cuando yo acelero va a llegar a 3.8 volts y el kilopascal va a llegar a aproximadamente 80 kilopascales, ¿no? Yo voy a apreciar en el osciloscopio, ¿no? O también puedo ver en hertz, ¿no? Puedo ver en hertz. En escáner siempre vas a ver en kilopascales, ¿ya? Internamente está estructurado, ¿ya? En este punto vamos a tener lo que es convertidor de señal analógico a digital, ¿no? Vamos a tener microcontrolador, microprocesador, ¿no? Y vamos a tener lo que es memoria flash, ¿no? Memoria flash tienen varios terminales. En el memoria flash está todas las informaciones del motor. Si el motor es 1000, vamos a poner 1500, ya, esa información está internamente, ¿no? Entonces, es un programa, ¿no? Es un software que está internamente. Ya sabe, no, si yo voy a tener un software de 1500, motor de 1500, voy a tener un software de motor de 1800, un software de motor de 2000. Entonces, en este flash ya va a estar información del motor de 1500. Si mi motor es de 1000, ya esa información va a estar acá. Y vamos a tener otra memoria por esta parte que es EEPROM, ¿ya? EEPROM. Entonces, en este EEPROM tiene 8 terminales. En este EEPROM vamos a encontrar información, medidor de combustible, de temperatura, de RPM, de kilometraje, ¿no? De check engine y más cosas que nosotros vemos en el instrumento, ¿no? En el tablero apreciamos varios indicadores. Entonces, esa información va a estar en la memoria flash y va a estar en la memoria EEPROM. Por ejemplo, cuando nosotros queremos programar, sacar bin, ¿no? Bin code para poder programar la llave, tendríamos que leer la memoria EEPROM o flash, depende, ¿no? Depende de qué vehículos. Entonces, si nosotros queremos clonar una memoria, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer información de flash y EEPROM, ¿ya? Y esa información lo vamos a guardar y lo vamos a grabar a la computadora nueva, que es de 1500. Entonces, con esta es información de motor, ¿no? 1500. Y vamos a tener otra memoria en esta parte. Ya, otra memoria. Ya. En esta memoria también vamos a tener informaciones
de los sensores y actuadores. Y esta memoria driver se va a comunicar con flash. Tenemos tres terminales, ¿ya? Tres datos de comunicación. Esos datos es bus de datos, bus de